Te queremos pedir en esta noche que nos des reposo, que nos des paz, tranquilidad y sobre todo que tu palabra nos alimente y nos dé la fuerza que necesitamos para caminar día a día. Señor, sin ti esto no tiene sentido, absolutamente nada de lo que hagamos. Por eso te pedimos en esta hora que todos estemos atentos a tu palabra, porque es tu palabra, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, creciendo en tu palabra y viviéndola. Bendice a los que están enfermos, Señor, ayúdalos, a los que están sordos, a los que no quieren oír, entender, escuchar, a los que no te conocen, y todo lo que pasa en esta hora en el mundo, glorifícate, Señor. Tú estás sentado en tu trono y tú riges el universo y sabes lo que tienes para la tierra. Ayúdanos a esperar, a confiar en ti y a estar fortalecidos. Háblanos en esta noche, te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy vamos a retomar la parte final del estudio de Apocalipsis. Nos quedan poco menos de 2 capítulos. El año pasado, en la última reunión de Apocalipsis, vimos hasta el versículo 7. Vamos a retomar hoy desde el 21, 6 en adelante. Bueno, desde el 7, versículo 7 en adelante. El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cada paso que damos en el estudio de la palabra nos encontramos continuamente con este contraste en el cual se ofrece una visión positiva y una visión negativa. El versículo 7 es el resumen de la exhortación del Señor a nuestro corazón y a nuestra decisión. El vencedor heredará todas las cosas. Aquí hay 2 premisas. ¿Qué es lo que va a heredar? Todas las cosas que le pertenecen a Dios, o sea, todas las cosas del universo, todas las cosas de la creación. Y además de eso dice el Señor, yo seré su Dios y él será mi hijo. Está hablando en futuro, porque la verdadera y completa relación con Dios se va a dar cuando estemos en la espiritualidad. No que no lo sea desde ya. En el momento presente, el Señor ya nos llama a sus hijos y nosotros podemos llamarle nuestro Padre. Pero ocurre que a pesar de llamarlo así, no hay un entendimiento completo de esa relación filial, padre e hijo. Una relación perfecta de padre e hijo es una relación basada en la obediencia, en el respeto, en la confianza. Y muchas de esas cosas nos fallan en la vida presente. Por eso requerimos que el mismo Señor nos perfeccione hasta la glorificación, para que ya sin la limitación humana podamos entonces ahí sí tener la relación plena y total que Dios desea para con nosotros, sus criaturas e hijos. Pero insisto, aquí dice al vencedor. La palabra vencedor tiene que ver con una guerra o batalla. Es la de cada día para mantenernos en el camino de Dios, en la fidelidad, en la confianza y en la fe. Con el mantenernos logramos finalmente la victoria, somos vencedores. Y es la exhortación que el Señor hace continuamente a través de las páginas de la Biblia, para que no solo empecemos con ganas, sino que nos mantengamos con fuerza y con decisión, hasta culminar la batalla completa, el camino completo.
El versículo 8 hace el contraste con el opuesto. Entonces ya es una exhortación hacia el otro punto de vista. Al vencedor lo contrapone con los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, etcétera, etcétera. A veces creemos que nuestra fe es suficiente cuando se desarrolla en el sentido de que creo en Dios, pero no nos damos cuenta que son múltiples aspectos de la relación con Dios o de la fe con Dios que se incumplen cuando hay alguna clase de pecado, como está en esta lista. El cobarde es aquel que de alguna manera no confía plenamente en Dios y a quien su miedo ante las amenazas o expectativas termina por ganarle y lo inmoviliza, lo congela. Puede que no estemos hablando de una inmovilización total de la vida espiritual de un creyente, pero sí tenemos que aceptar que hay partes, a veces en nuestra vida, que están estancadas porque no nos arriesgamos a confiar en Dios con la plenitud que debiéramos. Y entonces esa parte se queda congelada, se queda sin desarrollar. Puede que logremos, voy a poner un ejemplo, leer la palabra con cierta frecuencia, con cierta diligencia, pero de pronto el servicio a Dios no se está dando. Entonces nos volvemos teóricos, porque en el servicio a Dios tenemos miedo de obedecer y de confrontarnos con lo que Dios nos pide que hagamos. De la misma manera, el incrédulo es el que no tiene confianza. Puede que ahora ya no con la manifestación del miedo, pero de alguna manera partes de su ser no están entregadas completamente a esa aceptación total del concepto de que la verdad de Dios es siempre buena, que la verdad de Dios es siempre perfecta, siempre es completa, siempre es lo que necesitamos. Entonces nos volvemos selectivos. Aceptamos ciertas cosas de la palabra de Dios, pero otras no. Esa es una forma de incredulidad. Es algo que tenemos que trabajar en nuestra vida cristiana, en el crecimiento. Entonces, alguien me dirá, pero bueno, pastor, usted está hablando aquí de que estas personas se van a quedar, porque dice allí al final, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, en contraposición al que va a heredar todas las cosas. Usted está queriendo decir, pastor, con esto, que si un cristiano tiene algo de cobardía, algo de incredulidad, ¿se va a quedar para la muerte segunda? No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay dos clases de seres humanos aquí, o mejor, tres. Uno, que es el que camina completamente el camino del Señor Jesucristo. Le cree a la perfección y anda con Él, en santidad todos los días y en victoria sobre sus pecados. El intermedio sería aquel creyente que camina en forma más o menos adecuada, que tiene una buena relación con la escritura, con la oración, con la meditación de la palabra, con su iglesia, pero en algunos sectores está débil, necesita todavía crecer y ser pulido. Ese creyente es salvo, porque está confiando en un Salvador que es Jesucristo. Esta palabra del versículo 8 del capítulo 21 de Apocalipsis se refiere a aquellos que se llaman cristianos, pero que viven como mundanos, y también se refiere a los mundanos e incrédulos, que son cobardes, incrédulos, que practican iniquidad, que son homicidas no solo en el sentido de asesinato físico, sino de lesiones morales y verbales y actitudinales hacia otros, en forma repetida, continua, los que hacen daño, los abusadores, los fornicarios, los que cambian a Dios por cualquier otro ídolo, y por eso tiene relación con el que está a continuación de los idólatras. Los hechiceros son los que consultan
cualquier otra cosa que les muestre cuál es el futuro en vez de confiar en la voluntad de Dios. Y los mentirosos. Esta lista hay que repetirla constantemente en la lectura, hermanos, porque es importante que entendamos que nuestra vida cristiana tiene que ser cada día más parecida a Cristo y menos parecida a esta lista. Pero que si hay aspectos que todavía están demasiado fuertes en nuestra vida espiritual, entonces tenemos que apelar fuertemente a la obra del Espíritu Santo a través de la oración para que nos quite estas cosas que nos están haciendo comportar como mundanos, como incrédulos. Bien, entonces a continuación, versículo 9, empieza la descripción de la Nueva Jerusalén. Vamos a hacer aquí un pequeño alto porque vamos a hablar de un aspecto que es muy importante. Es la herencia que va a recibir el creyente, el que está aquí en el versículo 7. El vencedor heredará todas las cosas. El concepto hoy es que todos los que estén oyendo esta palabra hagan un alto en su vida. Y si nunca lo habían pensado, lo hagan a partir de hoy. Y si de alguna manera habían considerado este aspecto, entonces lo enriquezcan con una decisión. Estamos hablando de la vida eterna desde el inicio del capítulo 21. Pero no es solo el cielo, sino es toda la herencia que el Señor va a disponer para sus hijos amados. Amén. Toda la provisión que Él tiene. Dios, como dueño de todas las cosas, ha creado multitudes de cosas, perdón que repita. Y estas cosas, de alguna manera, podríamos pensar que a Dios no le sirven porque Él puede crear otras en reemplazo, con toda facilidad. Si tiene un lugar muy bello, puede cambiarlo por otro lugar todavía más bello, creándolo en un instante. Entonces, para Dios no tiene sentido la posesión, para nosotros sí, porque nosotros nacemos sin nada y creemos que a través de las cosas logramos un cierto enriquecimiento o crecimiento. Pues bien, estas cosas que se vuelven esclavistas de tantos corazones y mentes humanas, aún cristianas, son las cosas que Dios nos va a dar a todos gratuitamente como herencia. Y esto empieza con la Nueva Jerusalén. Entonces vino a mí, versículo 9, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Antes de entrar en la herencia, al leer este versículo debemos recordar este pasaje de Génesis donde el Señor mira a Adán, que está solo, cuando todos los animales tienen pareja, y piensa allá dentro de sí: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces el Señor piensa en que le va a hacer una compañera que sea capaz de ayudarlo en todo. Por eso dice ayuda idónea. Idóneo es capaz. Como ayuda idónea va a ser compañera continua del hombre. Quiere decir que el hombre sin esa compañera se siente incompleto la gran mayoría de las veces, a menos que el Señor coloque en el corazón de ese hombre el andar solo. Y en la mujer coloca el sentido de ser la colaboradora eficiente, eficaz de un varón. Esa visión que el Señor materializó cuando le trae a la mujer a Adán es la misma que el Señor quiere recrear para la vida eterna con esta frase: te mostraré la desposada,
la esposa del Cordero. La iglesia, como es desposada y esposa, va a ser la compañía por la eternidad del Señor Jesucristo, del Verbo, y la ayuda idónea. Como compañía va a haber camaradería y compartir muchísimas cosas, por eso nos habla de herencia. Y como ayuda idónea va a ejercer el mismo trabajo de su compañero, que es el de reinar y ser sacerdote, como hemos visto. Entonces, la eternidad tiene un fin y un propósito, y no es para nada una noción de quietud, de estatismo, donde no se mueve nada, sino todo lo contrario. ¿Qué es lo que más bien tenemos que considerar? ¿Por qué el Señor establece la eternidad a partir de la creación de cielos nuevos y tierra nueva? Hace bajar la nueva Jerusalén, y a partir de ahí empieza ya ahora sí francamente el reinado eterno, ya no en el milenio, sino en la eternidad, de Cristo, de Dios el Padre y de la Iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios va a hacer en la eternidad? Es una pregunta muy interesante, una pregunta que no tiene respuesta en este momento, salvo especulaciones. Es una pregunta que, aunque nos queda sin responder en profundidad, también nos deja una sensación de destino, podríamos llamarlo. Es decir, vamos hacia la eternidad con un plan. Teníamos un plan para esta tierra, pero también tenemos un plan de parte de Dios para la eternidad, para que se desarrolle, se desempeñe ahora en una creación, valga decir, en un universo completamente en paz y en justicia. ¿Qué va a pasar allá? Todo lo que pase va a ser hermoso, va a ser delicioso y riquísimo en significado. Todo lo que pase, que es lo que va a compartir Dios con nosotros como herencia, va a hacer solamente enriquecer nuestras vidas espirituales y las de todos los que estén en esa eternidad. Versículo 10. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Voy a repetir algo que me gusta decir mucho. Aquí estamos empezando a ver a un Dios que durante miles de años estuvo habitando en el cielo, que bajaba y se manifestaba con alguna frecuencia, pero que ahora empieza a descender. Recuerden ustedes que el Cordero, el Hijo de Dios, ya está en la tierra desde el principio del milenio. Ha estado 1000 años. Ahora es Dios el que empieza a descender del cielo, como lo vamos a ver al final del capítulo 21. Y desciende con una ciudad que la Biblia dice no hecha de manos, sino por un arquitecto celestial. Todo este tiempo, cuando el Señor Jesucristo dijo, voy a prepararos morada, seguramente se refería a esta nueva Jerusalén. Va a ser nuestra morada celestial, pero aquí en la tierra. Dice el versículo 11, tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, resplandeciente, brillando como el sol. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Puertas. Se refiere al Antiguo Testamento cuando está hablando de los 12 tribus de Israel. O sea, la base primordial de la palabra de Dios se encuentra en el Antiguo Testamento. Nunca cometas el error, hermano, hermana, de menospreciar ninguno de los libros del Antiguo Testamento.
pero también te recomiendo que lo coloques en equilibrio con los libros del Nuevo Testamento, que no valga más ni el Nuevo ni el Antiguo, sino toda la Escritura, porque es toda la palabra de Dios. Cuando vemos ese desequilibrio, entonces encontramos iglesias muy carismáticas olvidadas de la palabra del Antiguo Testamento, o iglesias muy legalistas y muy judaizantes olvidadas entonces de la gracia del Señor Jesucristo. No, la doctrina completa, verdadera y santa de Dios tiene un equilibrio en todos sus aspectos, antiguo y nuevo. Versículo 13: 3 puertas al oriente, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al occidente. 14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. La Nueva Jerusalén viene como un simbolismo a aclararnos la importancia de toda la palabra del Antiguo y del Nuevo Testamento, de la ley y de la gracia. A través de la ley entendemos la plenitud de la gracia, y con la gracia comprendemos que la ley fue un camino que Dios mostró, pero que ahora es otro. Y el milenio va a ser una mezcla de gracia con ley. El Señor Jesucristo, dispensando en plenitud todo su poder, junto con el Espíritu Santo, dando toda la restauración, haciendo vivir en un paraíso por gracia, pero haciendo cumplir la ley al pie de la letra, como con vara de hierro. Esto es como para aquellos que de alguna manera también menosprecian la ley, ¿no? La ley es parte del plan de Dios, pero a nosotros nos mostró primordialmente la obra del Espíritu, a Israel le mostró primordialmente la ley. En el milenio va a mostrar las dos cosas juntas. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Versículo 16. La ciudad se hallaba establecida como un cuadrado. Su longitud es igual a su anchura. Primero describe la superficie, pero falta otro dato. Con la caña midió la ciudad, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Es decir, por geometría sabemos que esta es un cubo. La ciudad es perfecta en sus medidas, iguales por todos lados, arriba, abajo, adelante y atrás, y hacia lo alto. Es un cubo que mide 12.000 estadios. Ya habíamos visto alguna vez esa medida, la repasamos para recordar la tremenda magnitud de esta ciudad. De Bogotá a Lima hay 1.880 kilómetros de distancia en línea recta. De Bogotá a Miami, un avión que vuele directo y sin escalas, hay 2.400 kilómetros. Un lado de esta ciudad son 2.200 kilómetros, poco menos que la distancia Bogotá-Miami. Esa otra esquina, si una esquina está en Bogotá, la otra esquina cae en alguna parte del estado de la Florida. Imagínense ustedes entonces el tamaño proverbial de esta ciudad, pero eso es solamente una medida, la otra es a lo ancho y la otra es a lo alto. Un cubo con semejantes proporciones. ¿Cuántas personas cabrán allí? Mucho más que la población actual del planeta. Y midió su muro, 144 codos según medida de hombre, la cual era la del ángel, es decir, 65 metros. Un muro de casi una cuadra, un poco menos de una cuadra. Son las paredes de esta ciudad. Es gigantesca. Pero lo importante es esto, versículo 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio.
tan puro que casi se vuelve transparente. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. Antes de enumerarlas, siempre me toca decir aquí esta parte lo mismo, no puedo hacer la consideración de lo que significa cada parte porque sería muy dispendioso, cada piedra, perdón. Pero lo que sí miramos aquí es que esta ciudad tiene los mejores tesoros del universo, oro puro y piedras preciosas. Y los hombres se desbaratan en esta vida tratando de conseguir algo de ese oro y de esas piedras preciosas para su vida. Se matan trabajando o se inventan las formas de robar o de estafar a otros para conseguir riquezas. Y el Señor las está ofreciendo gratuitamente a todo el que le crea. Oro puro para toda la eternidad para ti, para que lo veas, lo toques, lo disfrutes. Porque esta ciudad y los cielos nuevos y la tierra nueva son como un condominio. En un condominio tú vives en tu casa, pero también eres propietario de las zonas comunes. Aquí en la Nueva Jerusalén va a pasar lo mismo. Va a haber una morada para ti, pero todo lo demás es tuyo también. Tú lo puedes disfrutar junto con la familia de Dios. Es decir, en términos prácticos, tú eres dueño de todas estas cosas, porque al Señor le plació por su infinita gracia. A Él no le cuesta nada crear el oro, no le cuesta nada crear las piedras preciosas. Para nosotros son invaluables. Y Él dice, Tom, se las doy. Disfrútenlas. ¿Quieren más? Les doy más. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisopraso, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. Me viene a la cabeza estas personas que entran a comprar anillos para cualquier celebración o un regalo y empiezan a mirar piedras preciosas. Entonces el joyero les muestra una, les muestra otra. Hay unas más valiosas que otras. Aquí el Señor está ofreciendo, mire, 12 de una vez. Por si fuera poco, el versículo 21, las 12 puertas eran 12 perlas. ¿Recuerdan ustedes las parábolas del reino, donde nos habla de que el reino de Dios es como una perla valiosa que es encontrada? Aquí nos da entonces una perla tan grande como una puerta. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. Y esta última parte, desde el versículo 22 hasta el 27, viene ahora una consideración que Dios quiere que hagamos personalizada. En ella, o sea, en la Nueva Jerusalén, no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. Si hubiera por ahí algún cristiano perezoso, pero que quisiera entender rápidamente la doctrina, se le podría decir que leyera el capítulo 21 de Apocalipsis, porque aquí está el resumen de todo el plan de Dios. En primer lugar está la búsqueda que Dios hace de nosotros, cuando nos dice: al vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esto resume toda la palabra. Para eso el Señor nos dejó la Biblia, la Escritura, para que, aceptando al Señor Jesucristo, nos convirtamos en hijos y empecemos a ejercer esa filiación a través de conocer los derechos, también los deberes que Dios nos da con esa paternidad gratuita que nos da. En segundo lugar,
nos muestra de dónde escapamos cuando nos exhortan contra los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, etcétera, etcétera, y muestra que ellos van a un destino totalmente opuesto y diferente al de los hijos de Dios. No solo son despojados del sitio donde puedan tener algún contacto con Dios, sino que no tienen absolutamente ninguna herencia. Todo lo contrario de lo que ocurre con aquellos que deciden aceptar a Dios como Padre y como Dios. Pero aquí en esta parte del versículo 22 hay un resumen sobre el sentido de la congregación del Antiguo Testamento con el tabernáculo allá en el desierto, y también el sentido de la sinagoga como la parte final del manejo que hizo el pueblo de Israel en su relación con Dios, y el sentido de la iglesia cristiana, que muchos terminan por convertir en un edificio de piedras y cemento, pero que el Señor es claro aquí diciendo: no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo. El propósito entonces es exhortarnos a una relación con Dios muy particular, pero también muy claramente definida. Aquí habla de la esposa del Cordero como ayuda y compañía, pero aquí nos habla del templo, o sea, de la comunión continua con Dios. Él se convierte en el templo que nos rodea por dentro y por fuera, porque es viviendo en Él. Ay, Señor. Hermanos, aquí hay un punto que el Señor ha inquietado en mi mente en estos últimos tiempos. Es el hecho de que no entendemos cuál es nuestra verdadera relación con Dios hasta que empezamos a comprender que Dios es el dueño de todas las cosas y que Él es el autor de toda vida. Por tanto, cuando nosotros empezamos a relacionarnos con las cosas como pertenecientes a Dios, cuando yo miro mi mano izquierda como un don de Dios, cuando miro la vista que tengo como un don de Dios, miro mi riñón, miro mi casa, miro mis ropas como un don de Dios, y por tanto, entonces vivo en gratitud completa. Señor, gracias por esto, gracias por aquello, gracias por lo demás allá. Señor, si me diste esto que parece un poco escaso hoy, por ejemplo, no tengo una cuenta corriente muy abundante, no importa. No importa, Señor, porque ese tesoro tú lo estás mandando con un propósito y lo mandas así ligeramente escaso para que yo encuentre riqueza en eso, precisamente. O encuentre riqueza en mi enfermedad o en mi limitación. Tengo incapacidad para concentrarme, incapacidad para recordar, no importa. Gloria a ti, Señor. Por alguna razón tú lo estás permitiendo. Gracias, Señor. Esa es la comunión con Dios constante. Ese es el orar de día y de noche. Ese es el vivir en la presencia de Dios. No se trata de ir a un sitio físico para congregarnos. Se trata de vivir congregados con Dios, y cuando nos acercamos a otros hermanos, amén, qué bendición, pero si no, solamente con Dios, porque Él es nuestro templo. Y el Cordero, de hecho el Cordero es el que hace que podamos vivir en el templo de Dios, porque el Cordero, al entrar en nuestro corazón como Salvador, nos acerca al Padre, y al acercarnos a Él, los dos vienen a ser morada en nosotros. Hermanos, nos quedó una tarea para el resto de nuestra vida aquí. Es hacer conciencia de esta congregación continua de 24 horas al día.
con Dios. No se trata entonces de andar de rodillas, abriendo Biblia y recitando frases que ya dijimos hace 2 días. Congregarse y estar en comunión con Dios es ver la providencia, la provisión, el amor, la bondad y la vida que Dios reparte continuamente. La ciudad, versículo 23, no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Habíamos pensado en la gloria de Dios como un atributo muy espiritual. Ay, sí, la gloria de Dios. De pronto la sentimos, sí, de pronto me hace escalofriar, pero es que la gloria de Dios llega a ser física aquí. Se convierte en luz. Por eso dice que Dios mora en luz. Y por eso nos llama a nosotros hijos de luz. Porque la santidad consiste en que nos dejemos tocar por la gloria de Dios para que la luz nos llene de tal manera que salga cualquier oscuridad, cualquier iniquidad. Eso no lo podemos hacer nosotros. Dejar de ser mentirosos, dejar de ser incrédulos, dejar de ser abominables u homicidas, no lo puede hacer nadie, solo Dios. Cuando llega, porque tú crees y lo aceptas, y porque tú lo vives todos los días pidiéndole, saca de mí, Señor, saca esto y esto y esto. Y entonces Él derrama su luz sobre ti y sale toda oscuridad. Por eso dice que la oscuridad no comprendió a la luz, pero tampoco la puede detener. La luz no tiene sombra. En la luz no hay sombra, de acuerdo. La gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Aunque son iguales el Padre y el Hijo en estado de abnegación se despojó a sí mismo. Y entonces ahora toma como el lugar de la luna, cuando Dios toma el lugar del sol. Ambos iluminan. Pero eso no quiere decir que el Verbo sea menor que el Padre. Versículo 24. Las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella, a la gloria de Dios. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Aquí se completó ya el plan de salvación. Ya las naciones dejaron su rebeldía, su orgullo, y se postraron finalmente de rodillas ante el Cordero y lo reconocieron como Rey y Señor. Y entonces por toda la eternidad va a haber naciones en la tierra que van a andar dando gloria continua a Dios, acercándose a la Nueva Jerusalén. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Ya no hay oscuridad, ni siquiera en la creación. Llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. No entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solo los que están inscritos. Aquel día donde se aceptó a Jesucristo como Salvador con todo el corazón y con toda la intención más definitiva, de por vida. El día que el cristiano recibió a Cristo como si se estuviera casando con Él, ese fue el día en que quedó inscrito en el libro de la vida. Soy claro, estoy diciendo, no todo aquel que habló y dijo yo creo en Cristo, pero después vivió como si no estuviera casado, ese no está escrito. Ese es apenas un simpatizante. Los verdaderamente salvos y que nunca pierden su salvación son los que se casan con el Señor. Hicieron su compromiso de corazón a corazón, como si hubiera sido un matrimonio, por lo menos aquí en la tierra, mientras vienen las bodas del Cordero.
que oficializan ese matrimonio con Cristo. Bueno, con eso terminamos capítulo 21, cerramos la eternidad ahí. El capítulo 22 solamente quedan unas exhortaciones valiosísimas, tremendamente útiles para la vida cristiana, pero con esto queda grabada en el corazón y en la mente la promesa tan grande que tú como hijo de Dios tienes para que trabajes en función de eso cada día de tu vida. Lo que hagas, lo que debes de hacer, lo que hables y lo que calles, todo como buen cristiano debe estar en función de esta esperanza, que es la de ser la esposa del Cordero por la eternidad. Amén. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque cada vez nos descubres aspectos totalmente sorprendentes, resplandecientes, Señor, deslumbrantes de tu palabra. Clama a mí, dijiste un día, Señor, y lo dices todos, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias, Señor, porque nos estabas mostrando a todos cosas que quizás no habíamos pensado, pero que ahora en adelante, Señor, en el nombre de Jesús vamos a pensar detenidamente. Gracias por la herencia que nos tienes reservada, Señor. Gracias por esas infinitas promesas, pero sobre todo por esta parte final de Apocalipsis 20, 21, 22 en adelante, Señor, donde está la mejor herencia de todas, que es la presencia de Dios Padre y del Cordero con nosotros como templo eterno. Ay, Señor, cómo anhelamos ese tiempo, cómo anhelamos, Señor, estar cerca de ti para no apartarnos ni por un segundo de esa comunión que tú quieres, Señor. Obra en nosotros, Padre, con tu Espíritu Santo. Limpia nuestras mentes de tanto pensamiento absurdo, ilógico, tonto y ridículo, Señor, que empequeñecen estas promesas tuyas. Danos la paciencia para vivir el tiempo que nos queda, entendiendo que todo lo que está ocurriendo es el paso para esta realización de esta promesa, Señor. Para que la valoremos más, para que la anhelemos más, para que la clamemos, Señor, cada día. Padre, danos tu presencia, Señor. Danos ese reino, esa nueva Jerusalén. Ven por nosotros, Señor. No dejes que nos apartemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.